Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es descubriendo mi propósito. Cuando estamos hablando de propósito, estamos refiriéndonos a la razón por la que te levantas cada mañana. ¿Cuál es lo que te motiva a vivir cada día? ¿Qué razones conducen tu vida? El propósito tiene que ver con querer hacer todo lo que Dios ha puesto en ti para lograrlo. De eso estamos hablando a través de este mensaje. Es lo que Dios quiere que tú puedas conocer. ¿Cuál es la razón por la que tú estás aquí? ¿Cuál es la razón que está orientando tu vida? ¿Qué razones están orientando tu vida? Claro, esto responde a una motivación. Sin motivación, el hombre ya no tiene una razón de vivir. Es importante tener una motivación de vida. Dios nos ha dado a nosotros un propósito de vida. Todo creyente, todo hijo de Dios tiene un propósito de vida. Jesús, cuando vino a este mundo, Él vino con un propósito. En su propio ministerio Él anunció que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que Él vino a salvar al mundo. O sea, su vida estaba orientada en razón de ese propósito. Cuando Jesús estaba en su ministerio también dijo: el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, mire, su propósito de Jesús también fue darnos vida y vida en abundancia. Y Juan dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Sabía a qué había venido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él tenía un propósito de vida. Él no vino acá y dijo: a ver qué voy a hacer o qué cosas hay por hacer. Él ya venía con un propósito de vida. Y de igual manera, nosotros tenemos un propósito de vida. Entonces deberíamos descubrir cuál es nuestro propósito. Tú tienes que descubrir cuál es tu propósito aquí en esta vida. Es importante porque si no tienes ese propósito, vas a vivir una vida sin sentido, sin rumbo. Te vas a levantar cada mañana y tú no vas a saber qué hacer. Pero el que tiene un propósito sí lo sabe. Él sabe para qué está viviendo. Él conoce la razón del por qué está aquí en este mundo. Y en razón del conocimiento de ese propósito, eso es lo que va a ir orientando pues su vida. En la historia bíblica vamos a encontrar hombres que conocieron su propósito y hombres que ya vinieron con un propósito. Saúl fue el primer rey de Israel. Este hombre, su padre, perdió unas asnas y lo mandó para que buscase a esas asnas. Y él en el camino estaba buscando y no encontraba las asnas. Y ahí se informó que él podía ir donde el profeta y el profeta le iba a decir dónde estaba. Entonces él fue a donde el profeta y cuando llega hasta donde está el profeta lo ve y le dice que Dios lo había escogido a él para ser rey de Israel. Saúl no tenía ni en mente, nunca se le había cruzado en su mente que él iba a ser rey de Israel. Pero Dios ya lo había escogido a este hombre para ser rey de Israel. A veces hay situaciones donde nosotros no tenemos conocimiento aún de los planes de Dios y del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero vemos que Saúl, este hombre, aun a pesar de que no tenía conocimiento de cuál era el propósito de Dios para su vida,
Él más tarde asume el gobierno de Israel. Él fue el primer rey de Israel y Dios empezó a usarlo. Este hombre empezó a tener victorias en las batallas que emprendía. Este hombre, cuando empieza a tener éxito en las batallas, Dios le dijo a través del profeta que esperase hasta que él viniese, y Dios te va a bendecir para que tú puedas pelear las batallas con el pueblo de Israel. Saúl no esperó a Dios. Saúl lo que hizo es no esperar a que venga el profeta. Él usurpó la función del profeta y sacerdote Samuel y ofreció sacrificios. Y cuando él había terminado de ofrecer los sacrificios, se presenta el profeta y le dice: locamente has actuado, tú no debiste hacer eso. Pero Dios iba a perpetuar tu gobierno sobre Israel. Él ahora ha decidido. Él tiene un hombre conforme a su corazón. Y después de esto reinó 38 años más Saúl, pero Dios tenía un varón conforme a su corazón. Un varón conforme a su corazón que todavía no había sido concebido. O sea, 8 años antes de que David fuese concebido, Dios ya lo tenía escogido. Este hombre ya había sido llamado. Este hombre ya tenía un propósito. Y claro, David a los 30 años recién asume el gobierno de Israel. Dios, cuando falló Saúl, Dios ya tenía un varón conforme a su corazón. Este hombre fue David. Y claro, David vino con un propósito. Él, cuando vino a este mundo, David vino con un propósito. Él ya tenía señalado un propósito de vida. Nosotros, los hijos de Dios, también hemos venido ya con un propósito de vida. Lo único que tenemos que hacer es descubrir cuál es nuestro propósito. Tú tienes que saber cuál es tu propósito aquí en este mundo. Porque si no tienes ese propósito, no tendrás rumbo, no tendrás dirección. Es necesario saber. Jesús lo tuvo, por eso es que fue directo a la cruz. Él fue a resolver ahí. En la cruz dio cumplimiento al propósito que él tenía. Saúl tuvo un propósito, pero desestimó ese propósito. David tuvo un propósito que Dios se lo había dado, mucho antes de que él fuese concebido. Igual nosotros también tenemos un propósito. Tu existencia aquí en este mundo responde a un propósito divino. Hermano, quiero contar cómo es que asumía a una pastoral dentro de una iglesia. Cuando conocí el Evangelio, hace muchos años, todavía no entendía mi propósito, pero sí tenía algo en mi corazón. Sabía que Dios me había llamado. Esa era la fuerza que realmente me motivaba a buscarlo a Él, a conocer más de Dios. Pero no conocía mi propósito todavía. Fue que inicié unos estudios superiores. Estando ya estudiando, decía: voy a estudiar algo que vaya en relación con la teología. Y empecé a estudiar psicología. Y estando ya estudiando, me dediqué a compra y venta de libros dentro de la universidad. Hacía pedidos y entregaba. Y me empezó a ir muy bien. Adquirí muchos libros. Pero el día que yo los repartí para la venta, hubo un problema de un impacto económico aquí en el Perú. Y yo perdí todo eso. En un solo día lo perdí. Y de ahí me dediqué a hacer tapices. Aprendí la técnica, cómo hacer tapices. Y para la venta a un mercado me pidieron 100 tapices. Entonces dejé mi actividad de estudios un año y me dediqué a hacer tapices. Y el día que reúnes la cantidad de 100 tapices, lo envié por una agencia y en esa agencia se perdió todos esos tapices. Y dije: un año he perdido. Y bueno, experiencias como esta me han sucedido muchas veces. Asumí la dirección de 2 colegios
Y cuando estaba en el escritorio de la dirección decía, esto no es mi lugar. Y no me sentía que estaba realmente mi vida respondiendo a ese propósito. Y bueno, decidí darle término a eso. Cuando estaba en la dirección de un centro educativo, entraban los padres y me decían, pastor, pastor, y yo decía, pastor, no. Y había razones para decir que no, porque en una charla que di acerca de planificación familiar, se reunieron más de 40 pastores y la razón era que estos pastores tenían muchos hijos, no menos de 4, ¿no? 5, 6. Por esa razón pensaba y decía, yo no quisiera ser pastor, ¿no? Y otra de las razones de que me impedían pensar de esa manera era una mayor responsabilidad. Hasta que un día voy a una iglesia, la capital. Antes de entrar a la iglesia se presenta un anciano. Estaba ahí, ¿no? Justo yo llegaba y él también llegaba y me dijo, bienvenido, pastor. Me sorprendí con las palabras que él me declaró. Me dijo, tengo palabra para ti. Lo escuché y él me dijo, ¿por qué sientes miedo cada vez que escuchas esta palabra? Le dije, es mucha responsabilidad llevar una obra. Y me dijo, ¿la obra de quién crees que es? Le dije, es de Dios. Y si es de Dios, no, Él va a responder por su obra, me dijo. Es Dios quien se va a encargar de su obra. Y bueno, dije, claro, si la obra es de Dios, Él tiene que dar todas las provisiones para su obra. Fue así que entendí de que realmente tenía un llamado que no estaba respondiendo y que había un propósito de Dios para mi vida. Al poco tiempo, Dios confirmando, y se inició un ministerio en mi vida. Cada uno de nosotros tiene un propósito de vida que deberíamos conocer, todos los hijos de Dios. Venimos ya con un propósito. Ahora, este propósito, como dice Pablo en Romanos 11:29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento. Son irrevocables, tú no puedes anular. Dios tiene maneras de llevarnos de la situación en la que nos encontramos a donde Él quiere que estemos. Siempre Dios te va a llevar, como sucedió el caso mío. Yo estaba guiando mi vida bajo otra dirección, bajo otras actividades, pero Dios nuevamente me llevó al lugar donde Él quería que esté. Dios siempre va a hacer eso. Esteban, que es el primer mártir en la iglesia cristiana, estamos hablando, conocía mucho de la obra de Cristo, de la ley de Moisés. Y él en su disertación, en el mensaje que él predicó, dio a conocer lo mucho que él sabía. Y cuando terminó de exponer el mensaje del Evangelio, lo lapidaron. Y uno se puede preguntar por qué un hombre que estaba llevando el Evangelio, un hombre que presentó con denuedo el mensaje del Evangelio, pueda morir así. Fue lapidado. Pero entendemos que cuando una persona realmente cumple su propósito aquí en esta vida, bueno, es el tiempo de partir. Y ese fue el caso de Esteban. Hay algunos que cumplen su propósito siendo jóvenes y otros siendo ancianos. El caso de Isaías. Siendo anciano, él fue llamado a ejercer un ministerio profético sobre el pueblo de Israel. Entonces, él cumplió con su propósito. Distinto, ¿no? A Jeremías. Jeremías fue llamado cuando era niño. Isaías cuando fue anciano. Entonces todos tenemos un propósito de vida. Simplemente tenemos que descubrir cuál es. Pero no vamos a descubrirlo estando al margen de la palabra. Siempre tenemos que estar conectados con la palabra de Dios. Si tú estás conectado con la palabra de Dios, ten la seguridad de que vas a conocer, vas a descubrir cuál es tu propósito. Solamente aquellos que viven al margen de la palabra, ellos no habrá luz. No tendrán luz para ver eso. Entonces necesitamos el conocimiento de la palabra, conocer
la palabra de Dios, porque dice, David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, va a traer luz a tu entendimiento de cuál es la razón, del por qué tú estás aquí. Y te va a dar luz para que tú puedas ver cuál es realmente tu propósito en esta vida. David en el Salmos 139, versículo del 13 al 15, le dice a Dios, porque tú formaste mis entrañas. Dios formó cada parte de nuestro cuerpo, el cerebro, puso las neuronas. Dios fue formando. Y eso es lo que le dice David a Dios, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Mire que primero reconoce que él fue formado por Dios y también reconoce que lo que Dios había hecho era formidable, era admirable. Nosotros somos hechura de Dios y lo que Dios ha hecho en nosotros es algo formidable, admirable. Tú eres admirable ante los ojos de Dios. Y David reconoce eso, dice, somos hechura suya, somos una obra admirable, formidable. Continúa el texto, dice, en oculto fui formado y entretejido. Esta palabra entretejer tiene que ver con capacidades, con talentos. Dios empezó a poner capacidades, talentos y propósito en nuestra vida. Eso es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Tú puedes decir, no, eso es imposible. Yo veo a otros que tienen más capacidades, tienen más habilidades, más talentos. Y yo llegué al último, algo así. En la cola fui el último. O sea, ya me dieron, como quien dice, lo que sobraba. Y esto no es así. Porque el que te creó, te diseñó ya. Te dio las habilidades, los talentos, las capacidades y te dio un propósito. Eso está dentro de ti. Dios te dio un propósito. Tienes eso, ya está contigo. Lo que tienes que hacer es descubrirlo. Bueno, que David está reconociendo. Reconoce que somos la expresión grandiosa de Dios. Dios tiene planes para nosotros. Puede ser que nosotros nos hayamos equivocado muchas veces, hayamos tomado decisiones equivocadas, que nuestra vida a veces no haya respondido realmente al propósito con el cual nosotros vinimos a este mundo. Pero Dios no ha cambiado su propósito para nuestra vida. Dios no ha cambiado tu propósito, el propósito con el cual tú viniste a este mundo, Él no lo ha cambiado. Ese propósito todavía sigue en ti, está ahí en ti. Tú te puedes haber equivocado, pero tu propósito sigue ahí, sigue contigo. Entonces tú tienes que descubrir ese propósito. Y pienso que cuando estás más en la palabra, conociendo la palabra de Dios, vas a poder expresar como Pablo lo dijo en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire que este hombre sabía también que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Dios se había complacido, Dios se había agradado de este hombre que lo llamó por su gracia. Y pienso que todos los hijos de Dios respondemos a ese agrado de Dios. No hay un hijo de Dios que no sea del agrado de Dios. Todos. Dios nos ve con mucho agrado a cada uno de nosotros. Seguro tú estás pensando, pero yo no califico, mis acciones no son las correctas. Es cierto, puede ser que tus acciones no sean,
pero Dios te ve con mucho agrado. Dios te ve con mucho agrado. Amén. Y Pablo lo reconoció, dice, cuando dijo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Aleluya. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres, para que tú puedas invitar a que Jesús entre a tu vida. Amén. Te voy a guiar ahí en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por tu amor, el amor que tú me has mostrado ahí en la cruz al derramar tu sangre preciosa por mi vida. Gracias porque a través de ese sacrificio tú me has impartido el perdón de mis pecados. A través de ese sacrificio tú me has unido a ti. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias porque este día tú me has hecho hijo tuyo, hija tuya. Gracias porque ahora tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Sé tú morando en mi vida. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, ten la seguridad de que eres hijo de Dios, hija de Dios, y que Dios está contigo siempre. Pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios. Voy a orar también por problemas de salud. Si tienes problemas de salud, problemas cardiovasculares, insomnio, migraña, dolores de cabeza, alguna depresión, ansiedad, dolores de espalda, dolores musculares. En el nombre de Jesús declaramos la sanidad ahora. La sanidad que Cristo Jesús ha ganado para tu vida hace 2000 años. Simplemente ahora tómalo, dilo ahí donde tú estás: recibo ahora la sanidad para mi cuerpo. Recibo ahora la sanidad para mi alma, mis emociones. Recibo ahora esa sanidad para todo mi cuerpo, para todo mi cuerpo. Lo recibo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias nuevamente, hermanos, y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.